El programa de hoy está dedicado a la violencia en general, que está ocupando titulares estas últimas semanas, sobre todo el aumento de la violencia entre la gente joven, de la violencia sexual también. Y automáticamente en prensa, en prensa de derechas sobre todo, se relaciona violencia con bandas y con bandas latinas. Has dicho que no te gusta demasiado el término de banda latina. ¿Es estigmatizante, es exagerado o es real? Porque cuéntanos cómo estamos manejando ese concepto. Bueno, a ver, es un concepto, yo entiendo todas las partes, ¿eh? Pues entiendo que si tú consideras, o al principio sobre todo de los 2000, cuando llegan a España estos grupos, son grupos que están formados mayoritariamente por personas latinas, ¿no? Bueno, pues al final haces la relación más simple, ¿no? Que son bandas y gente latina, pues bandas latinas. Uh-huh. Como yo sé que en este programa nos gusta mucho esto de desmontar todo lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Lo que más. Estas bandas también vienen de Estados Unidos. Es decir, no nacen en América Latina y llegan a Europa, ¿no? Al sur de Europa, porque en Italia también hay bastantes de estos grupos, sino que nacen en Estados Unidos y realmente lo que reproducen y lo que representan es ese estereotipo de la banda estadounidense. O sea, todo esto que hemos visto en 1000 películas, estilo Gangs of New York y demás, es el origen y de donde estos grupos cogen las referencias. O sea, es una reproducción de las bandas de gángsters, por así decir, pero entiendo que tiene un carácter reaccionario a el racismo, ¿no? O pues un poco el estar en los márgenes de una sociedad. O sea, ¿cómo se accede a esta banda? ¿Por qué nacen estas bandas? Y sobre todo, ¿cuáles son los factores de acceso principales a estas bandas? Pues girando completamente, o sea, dándole la vuelta a 360 de dónde van y a dónde vienen, ¿no? Uh-huh. Al final, el origen también es la violencia, ¿no? La violencia que sufren, en este caso, las personas latinas, las personas migradas, chicanos, puertorriqueños, dominicanos, en Estados Unidos, pues a raíz de que empiezan a convertirse en poblaciones con ya una presencia reseñable. Y tenemos primero, esto, por eso os decía lo de Gangs of New York, ¿no? Porque tenemos lo primero, muchas bandas de blancos, que esas no son bandas nunca, por lo que sea, las que forman personas blancas, y muchas bandas de afroamericanos. Uh-huh. Y entre medias, las personas latinas en ese momento, que son las que menos organización tienen, porque tal vez son las que más tarde han llegado a ese contexto. Y entonces, ¿cómo se organizan? Pues del mismo modo, ¿no? Nos vamos a juntar y nos vamos a defender. Y esto siempre hay que valorarlo porque al final toda violencia, por lo menos toda con la que yo me he encontrado, menos la violencia hacia las mujeres, se suele justificar como defensa. Uh-huh. Entonces hay una línea muy delgada entre nos organizamos para defendernos y que al final sentirte fuerte cuando te defiendes te acabe generando una posibilidad de ser tú quien haces daño. Oh, wow. Pero ese origen, ese primer origen, está en me defiendo de quienes me están agrediendo y defiendo a mi gente, a mi familia, a la gente de los barrios. Y se genera un movimiento que a principios de los 90 en Nueva York tiene todas las trazas de convertirse en un movimiento social e incluso político al estilo de las Panteras Negras. Uh-huh. O sea, en los 90, en el caso de los Latin Kings, están sacando a la calle a miles de personas de origen latinoamericano organizadas y organizándose en defensa de los derechos de estas personas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que siempre hay una línea muy delgada entre lo que es un movimiento social, organizado, y la parte más de la calle, más de banda, y siempre se han movido en ese equilibrio. O sea, tienen las dos partes. ¿Qué sucede? Es que se está alimentando más a una o se está alimentando más a otra y en diferentes momentos crece más la parte social o crece más la parte más ganga, ¿no? Más de banda de la calle. Claro, sobre todo es violenta y es agresiva cuando el sistema, cuanto más racista es el sistema y cuanto más empuja a los márgenes a esas personas en el contexto estadounidense, estabas explicando. Entiendo que en el contexto español tiene orígenes muy parecidos. Gente que necesita un sentido de pertenencia, que necesita organizarse y que en un momento dado se convierte en violenta, ¿no? Utiliza la fuerza. Tráenos un poco al contexto español, cómo eran los 2000 cuando tú misma perteneciste, es que lo puedes contar en primera persona, a los Latin Kings. Pues los 2000 son ese momento en el que empieza a llegar mucha gente, sobre todo, o sea, viene bastante gente de Colombia, de Perú y muchísima gente de Ecuador, porque la situación en Latinoamérica, en estos países en concreto, Ecuador ha tenido un corralito en el 98, 99 y la gente se ha quedado sin ahorros, sin futuro, Habían empezado a venir madres, sobre todo madres,
que son al final las que han sido las trabajadoras del hogar, ¿no? Y de los cuidados, y que siguen siendo, y que afortunadamente ahora se empiezan a organizar también ellas para defender derechos, ¿no? Y en este principio de los 2000 lo que cambia es que empiezan a llegar jóvenes que ya son mayores de edad y que están migrando solos a buscarse la vida, ¿no? Entonces, creo que socialmente son como percibidos como mucho más amenazantes, porque son jóvenes que van, pues como va un chaval joven por la vida, por lo general, y comiéndose el mundo, ¿no? Y yo pongo mi música y hago ruido y la gente me ve, son llamativos, visten diferente, se juntan, y entonces se les machaca mucho a nivel, bueno, Pancho, Machu Picchu, estos Machu Picchu se utiliza. Machu Picchu es de Aida, ¿no? No, claro, o sea, es que esto viene muy así. Y después, hablando de violencia simbólica, o sea, Machu Picchu es el ejemplo de violencia simbólica. Totalmente. Espectacular. De hecho, es el primer ejemplo que yo pongo todas las veces cuando hago las sesiones en los institutos y todo el mundo sabe quién es. Claro. Y yo estoy trabajando con chavales de 12, 13 y 14 años, ¿eh? Y si no es Machu Picchu es Parrales, y si no, pero todo el mundo tiene una idea del latinoamericano del que nos reímos en la tele, hasta ahora todavía. Y luego las dificultades, pues para encontrar trabajo, para que te paguen una vez has encontrado un trabajo, porque como estás ilegal, pues ahora no te voy a pagar y si quieres ve y denuncia. Entonces, para encontrar vivienda. Eso es violencia también. Claro, para que cuando tú coges y llamas por teléfono efectivamente a una agencia inmobiliaria, en cuanto sienten que es un acento no neutro, ¿no? Por así decir, castellano no neutro, te dicen no, pues adiós. Total. ¿No? Entonces todo eso lo está viviendo gente con la que yo me relaciono porque, bueno, pues porque han llegado al sitio donde yo vivo, están en mi entorno y me llaman mucho la atención, a mí también. O sea, una chica de 18 años que ve a estos chavales y que también les llaman mucho la atención. Son la gente de la que me hago amiga. Y estás viendo día a día todo este tipo de cosas, ¿no? El que no llega a eso, que después de un mes en la obra ahora me han dicho que no me pagan y que me largue, el que no encuentra casa y al final en el mismo piso vivimos 20 porque ya que tenemos un piso, ¿cómo vamos a dejar a un solo compañero durmiendo en la calle? Es decir, toda esa violencia que también se recibe, pues al final genera mucha rabia. Asociativa. O sea, claro, vamos a juntarnos y vamos a ayudarnos en esto, ¿no? Exacto. Y en cuanto empecemos a conseguir papeles, intentamos ayudar a los demás, y si me puedo poner un pequeño negocio que dé trabajo a 2 o 3, pues me lo pongo, y si todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si yo ya tengo algún contacto institucional, algún contacto que me pueda servir para que me ayuden a que... Todas estas cosas también están pasando, siguen pasando detrás de las bandas. Pero esto no genera titulares, pero estas redes de apoyo que se van tejiendo también es lo que sucede con esas agrupaciones. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.